vamos a comenzar hablando de física cuántica, ¿no? Que es un tema muy apasionante y por eso tenemos que saludar a Daniel Alonso del Grupo de Investigación de Física Cuántica de la Universidad de La Laguna. Buenos días, hola. Primero agradeceros a la organización de este evento que, vamos, no solo ayuda a divulgar la ciencia y la actividad que hacen los grupos de investigación, sino también a animar a nuevas vocaciones en los jóvenes, muy necesarias. Entonces hoy vamos a hablar de física cuántica, que es el área de conocimiento, o digamos el campo de interés de la investigación que he realizado durante casi 3 décadas. Y como es un tema que en principio parece arduo, lo que sí que me gustaría dejar claro es que decía Einstein que si no logramos explicar con palabras simples lo que hemos llegado a conocer es que realmente no lo conocemos. Es decir, que si no llego a explicar algo de manera muy clara, pues pensad que no es que tengáis una deficiencia en la comprensión, sino que yo no he sido capaz de explicarlo correctamente y a lo mejor posiblemente no lo comprenda en su totalidad. Dicho esto, ahí es importante entender que la ciencia no es una labor individual, es decir, somos un grupo y la ciencia moderna se hace por un conjunto de personas. En primer lugar está el grupo de investigación, y os pongo ahí los nombres. Está Antonia Ruiz, que se doctoró en la Universidad de La Laguna y se postdoctoró en la Universidad de Harvard. José Pascual, que se doctoró también en la Universidad de La Laguna y se postdoctoró en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Santiago Uruguar, también doctorado por la ULL, pero postdoctorado en la Imperial College de Londres. Después Rafael Sala, que se doctoró en la Universidad de La Laguna y se postdoctoró en el Instituto de Microestructuras de Ottawa. Y Fernando Delgado, que se doctoró en la Universidad de Bilbao y se postdoctoró también en el mismo instituto que Rafa, y es una reciente incorporación al grupo. Y yo mismo, que me doctoré en la Universidad Libre de Bruselas y me postdoctoré en la Universidad de Milán en la sede de COMO. Pero no solo eso, no es solo el grupo de investigación el que realiza la actividad, sino que también está apoyado por un conjunto de estudiantes de doctorado, y os pongo los nombres y dónde están localizados hoy en día nuestros estudiantes, y esa es una parte muy importante, porque son personas jóvenes que se incorporan a la investigación y no solo aportan el empuje, sino su creatividad. Es decir, sería imposible realizar una investigación de calidad si no hay personas jóvenes, creativas y muy bien formadas que cuestionen todos los planteamientos que podemos tener, pues, digamos, los seniors. Junto a eso están todas las aportaciones de los estudiantes de grado y de máster. Y, por supuesto, la ciencia es internacional y nos apoyamos en colaboraciones con nuestros colegas de otros países. Y quiero decir con esto que si una persona realiza una contribución relevante a la ciencia, no es solo debida a su talento, sino que se debe a un colectivo y además a la sociedad en general, porque empleamos recursos públicos para realizar la investigación. Bueno, dicho esto, el grupo de física cuántica, por lo tanto, lo que hace es un trabajo en equipo, colabora con grupos de otras universidades, tanto españolas como en el extranjero, emplea recursos públicos, y todo esto nos permite desarrollar nuestras ideas en el campo de la física y de la física cuántica en particular. Bueno, teniendo en cuenta entonces que es una tarea colectiva, bueno, pues hoy me gustaría responder en esta breve presentación a 2 preguntas. Una, ¿qué es la física cuántica? Y otra, ¿qué hacemos en el grupo de física cuántica de la Universidad de La Laguna? Bueno, pues todos tenemos intuición de ciertos fenómenos físicos. Yo estoy seguro de que si tuviéramos una manzana en la mano y la soltásemos, todos, absolutamente todos, sabemos predecir qué es lo que ocurrirá. Y es que la manzana caerá al suelo, vamos, al 100% de seguridad. Hemos visto que al soltar una manzana ascienda hasta las nubes más próximas, sino siempre caen al suelo. Eso desarrolla cierta intuición física en nosotros. Estamos acostumbrados a ver ciertos fenómenos, forman parte de nuestra experiencia y entonces sabemos predecir qué es lo que va a pasar porque tenemos acumulada mucha experiencia experimental sobre estos casos. También, si tenemos una copa llena de humo, sabemos que si esa copa se cae, pues el humo se irá desalojando de esa copa, y nunca jamás hemos observado que espontáneamente el humo se vuelva a meter en la copa. De la misma forma, he puesto aquí unas imágenes que he conseguido en internet. Si tenemos un montón de láminas de vidrio y lanzamos, por ejemplo, una bola de cañón contra ella, sabemos que los vidrios, las láminas se harán añicos, y nunca hemos visto que esos añicos espontáneamente se recompongan para formar las láminas de nuevo. De hecho, tenemos una ley física que codifica toda esa evidencia experimental de la que estoy hablando, que es la segunda ley de la termodinámica. Bueno, también tenemos experiencia vital, porque lo vivimos día a día, de que hay un movimiento periódico de la Luna alrededor de la Tierra. Y lo sabemos desde hace milenios, en una parte de nuestro bagaje cultural. Lo que es menos evidente es darse cuenta de que la física que hay detrás de la caída de una manzana cuando, por ejemplo, se desprende de un árbol, o el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra,
son realmente el mismo fenómeno físico que se manifiesta de dos formas, en este caso en el movimiento de la manzana y en el otro caso en el movimiento de la luna. Y se debe a la genialidad de Newton el haber elaborado un contexto teórico, la teoría de la gravedad de Newton, en la que esos dos fenómenos quedan descritos por las mismas leyes físicas. Bueno, pues ahora lo que sabemos es que la materia está construida por átomos y partículas subatómicas. Y podríamos pensar que el átomo pues, es un pequeño núcleo cargado positivamente y que hay electrones que giran en torno a ese núcleo en formas circulares o elípticas. Y podríamos pensar que, igual que sabemos describir con las leyes de Newton el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, pues podríamos pensar que la física que gobierna el movimiento de los electrones alrededor de los núcleos es la misma física. Solo hay un detalle, y es que, por ejemplo, si miramos la talla de la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra, el diámetro puede ser en torno a 384 millones de metros, y el diámetro de órbita de un electrón, por ejemplo, del átomo de hidrógeno con la energía más baja alrededor del núcleo, es del orden de 5.29 por 10 elevado a menos 11 metros. Es decir, un cero lo hacemos seguir de 10 ceros, colocamos el 5 metros. Estamos hablando que si quisiera reducir la órbita de la Luna alrededor de la Tierra a escala atómica, tendría que dividir por 10, volver a dividir por 10, así 18 veces, hasta que lograra comprimir la trayectoria de la Luna al movimiento de los electrones en un átomo. Y resulta que, desgraciadamente, nos damos cuenta que a esa escala necesitamos una nueva física. Las leyes que hemos aprendido para describir el movimiento planetario o el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra no nos valen. Esa nueva física, esa nueva intuición es la teoría cuántica. Es decir, que la física cuántica es aquella que describe la naturaleza a pequeña escala. Vamos a adoptar esto como definición de la física cuántica, al menos como de forma introductoria, y la física se desarrolla en diferentes escalas espaciales y temporales. Podemos intentar describir qué ocurre pues, en el entorno de agujeros negros supermasivos y la materia que se puede encontrar alrededor. Podemos describir la estructura de los átomos, en particular de los átomos de hidrógeno, como tenemos en esa ilustración. También podemos describir el comportamiento de objetos que tienen muy pocos elementos que lo compongan, digamos pocos átomos, aquellos que tengan muchísimos átomos, es decir, podemos partir de lo muy simple a lo muy complejo. Pero lo que sí que hay es una fuerte convicción basada en evidencia experimental y observacional de que la física cuántica juega un papel en la naturaleza muy relevante. Está en la mayor parte de los fenómenos observados a escala microscópica y estamos batallando para ver su relevancia a escala macroscópica. E insisto en esta afirmación y es no olvidemos siempre que la física es una ciencia experimental y observacional. Es decir, que esta es la mejor teoría que tenemos a día de hoy. Pero si aparecieran nuevas evidencias experimentales que lograran contradecir algunos de sus aspectos, pues sería fantástico para nosotros, en particular para mí, porque tendría nuevo trabajo que hacer, pero sería también importante desarrollar esa nueva teoría. Bueno, ¿por qué es importante o relevante la física cuántica? Voy a poneros solo unos ejemplos para que logren centrar su atención. Está en la revolución que ha venido después de la generación del láser, que necesita del conocimiento cuántico para ser técnicamente desarrollado. Las aplicaciones del láser pues las podéis encontrar desde la medicina y la industria hasta en los pequeños dispositivos que manipuláis diariamente, vuestros ordenadores, teléfonos, etc. Después está en el diseño de los modernos relojes de precisión atómica. Por ejemplo, os pongo ahí una foto del reloj que se encuentra en Estados Unidos, en el NIST, un instituto dedicado a los estándares de medida. Y, por ejemplo, es un reloj que cada tic es cada 10 elevado a menos 16 segundos, o de una forma visual, en un segundo de vuestro reloj, ese reloj atómico ha hecho 10.000 billones de tics. Es decir, que es el reloj más preciso que poseemos en la actualidad. O, por ejemplo, la invención en 1947 del transistor, que está en la revolución de las comunicaciones de la computación basada en los ordenadores. Ahí tenéis una foto del primer transistor construido, que se podía ver básicamente a simple vista con un pequeño microscopio, que ha dado lugar a la industria de los chips. Ahí os pongo un chips, y si vais a la literatura veréis que el último chip de Apple de última generación ya posee 16.000 millones de transistores, es decir, 16.000 millones de esos pequeños objetos integrados, y que ha revolucionado lo que conocemos hoy la red global de comunicaciones. Es decir, toda esta misma comunicación que estamos teniendo aquí está empleando recursos de la tecnología cuántica, no solo en las computadoras que estamos usando, no solo en las comunicaciones a través del láser y la fibra óptica, sino en montones de otros aspectos que no vamos a tratar aquí.
Bueno, pues teniendo en cuenta que la cuántica juega un papel importante en el desarrollo de nuestras sociedades, os pongo ahí un pequeño mapa en un pequeño aspecto de la física cuántica para que veáis por dónde puede ramificar. Si tenemos las repercusiones que tiene la física cuántica en la física nuclear, pues está en la medicina, podéis pensar en el aparato de resonancia magnética nuclear, o si leéis la prensa de ayer precisamente, pues se ha puesto en marcha la última fase del reactor de fusión nuclear, es decir, generar un pequeño sol en la Tierra como energía de fuente alternativa en Francia, que es un desarrollo de un consorcio internacional en el que participa la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China, Rusia y la India y demás países del mundo, para lograr tener una fuente de fusión de energía que no genera desperdicios radioactivos y que el único residuo que genera es helio, que es un gas inerte que podemos tratar, y se cree que con esto podemos tener una fuente sostenible que en particular nos libre de las fuentes fósiles de energía. Tenemos los desarrollos en óptica cuántica, como os decía, el láser, que tiene implicaciones en medicina, en biofotónica y en nanofotónica. Por ejemplo, tenéis una foto ahí de un organismo vivo en el que se ha inyectado un conjunto de átomos que tienen la propiedad de, cuando son irradiados con láser, emiten luz. Por lo tanto, podemos observar el organismo vivo y cómo se comporta por cómo esos átomos fluorescentes lo iluminan. Después tenemos las aplicaciones de la física cuántica en las comunicaciones, lo que se llama la criptografía cuántica, la futura generación de ordenadores cuánticos, la relevancia en las comunicaciones que os he dado y las aportaciones que tendrá la inteligencia artificial y su desarrollo, que estarán por ver, o el desarrollo de nuevos materiales eficientes y sostenibles a través de su conocimiento cuántico y el desarrollo de sus propiedades específicas para necesidades específicas. Bueno, teniendo todo esto claro en el contexto que estamos, se suele decir que si cogemos en nuestra sociedad y eliminamos todas las máquinas que hemos construido que dependen de nuestro conocimiento preciso de cómo son las leyes de la física cuántica, pues volveríamos a 1920. Bueno, teniendo este contexto general, ¿qué hacemos entonces en la Universidad de Laguna en nuestro grupo? Bueno, pues hacemos investigación, hacemos docencia y hacemos divulgación. Divulgación es lo que estoy haciendo ahora. Investigación es parte de nuestra tarea cotidiana en la universidad, junto con la docencia. Y es un binomio inseparable. No solo hacemos investigación en las fronteras del conocimiento, sino que una vez que tenemos ese conocimiento sentado, es muy fundamental transmitirlo a nuestro alumnado. Es decir, que estar actualizado en los conocimientos mejora la docencia y en mi caso particular, intentar dar unas buenas clases, que no digo que lo logre, ayuda a centrar mi mente y a hacer una investigación un poco mejor. Bueno, pues, ¿qué hacemos en nuestro grupo? Bueno, pues voy a poner solo pequeños ejemplos y si estáis interesados, contactáis conmigo, que siempre en la parte baja de la tabla de la presentación veis siempre mi dirección a mi página web y a través de ella me podéis contactar. Bueno, pues nos podemos interesar en qué ocurre con estructuras como la que está aquí, que tiene escala micrométrica, en la que hemos hecho pequeños agujeros que tienen una forma, estructura regular. Cuando digo hemos hecho, no es que lo hayamos hecho esta estructura nosotros, sino la ha hecho otro grupo de investigación. Pero lo que nosotros nos interesamos es qué ocurre con la luz que entra en esa estructura y sale, si dentro hay ciertos átomos que son capaces de interaccionar con esa luz. Y nos interesamos a cómo la luz cuántica que entra en esa estructura es modificada por esa estructura y cómo esa estructura y luz modificada afecta a las propiedades atómicas de emisión de luz diseñada al respecto. También nos interesamos a generar máquinas que hagan trabajo. El conocimiento que tenemos de las máquinas es un conocimiento antiguo, viene del siglo XIX y se debe al conocimiento de la termodinámica, desarrollado entre otros el C.D. Carnot, y tenemos conocimiento muy claro y preciso a través de las leyes de termodinámica cómo funcionan pues, las máquinas de vapor, pero también los motores de combustión o los reactores de los aviones. Si sabemos cuáles son las leyes físicas que hemos de controlar y manipular para que las cosas funcionen como queremos que funcionen. La pregunta ahora es, ¿tenemos acceso a la manipulación de átomos individuales? Nuestra tecnología actual nos permite manipular átomos individuales, confinarlos donde queremos, interaccionar con ellos con radiación electromagnética y ver cómo responden. Y la pregunta sería, ¿somos capaces de hacer que un átomo, un único átomo, funcione como un motor? Es decir, que sea capaz de almacenar y de darme energía útil para yo emplearla, o que actúe como un refrigerador, que un átomo puesto en contacto con un sistema lo enfríe. Bueno, pues esas son preguntas que están en el contexto de la termodinámica cuántica, que es una importante línea de investigación en la que nos ocupamos, e intentamos ver desde el punto de vista teórico cómo podemos hacer propuestas para que se hagan diseños de máquinas térmicas cuánticas a escala atómica.
Ahí os he puesto dos pequeños ejemplos. En la física cuántica una cosa importante a entender es que los sistemas tienen cierto conjunto de energías. Por ejemplo, los electrones pueden tener energía 1, 2 y 3 y poco más. Y puede haber transiciones entre esas energías. Pues, ¿qué ocurre cuando pongo en contacto un átomo con diferentes sistemas que tienen temperaturas distintas e intento que al generarse las transiciones electrónicas en esos átomos haya cierta parte de energía que yo puedo usar para refrigerar o para generar trabajo útil para mí? Bueno, pues ese es el contexto en el que diseñamos máquinas térmicas cuánticas. Otra importante línea de investigación para nosotros es qué ocurre si construimos pequeñas esferas de vidrio de escala micrométrica en la que hemos puesto dentro átomos que son sensibles a radiación láser y hacemos incidir radiación láser sobre esas microesferas. Bueno, pues la luz que emiten esas cavidades, esas pequeñas esferas, tiene longitudes de onda y colores muy específicos. No emiten en todos los colores, así que la luz que observamos que sale de esas esferas no tienen todos los colores, sino colores muy específicos. Pues nosotros queremos entender en qué colores sale esa luz y después qué ocurre cuando se modifican las condiciones de esa microesfera. Por ejemplo, supónganse que esa microesfera le cambio la temperatura, la pongo dentro de un pequeño jarro de agua que está un poco más caliente que la temperatura ambiente. Pues lo que observamos es que los colores de emisión cambian y nos preguntamos, ¿podemos usar la observación de los cambios en los colores de emisión para decir a qué temperatura está ese vaso de agua? O supónganse que presionamos esa microesfera, la intentamos comprimir. También cambian los colores de emisión de la luz que estamos haciendo emitir a esa microesfera. ¿Podemos decir cuál es la presión del material mirando a esos colores? Sí, que estamos intentando entender la física cuántica contenida en esos sistemas y cómo emplearla en el diseño de detectores de, por ejemplo, temperatura y presión. Abajo tenéis una foto del Laboratorio de Espectroscopía Láser y Óptica de la Universidad de Laguna, que es la, digamos, infraestructura y sus investigadores las que logran fabricar esas microesferas y nos proponen estos problemas de comprensión teórica que ellos saben caracterizar, por supuesto, perfectamente desde el punto de vista experimental. Y por último, como os decía, podemos confinar átomos en sistemas muy pequeños. Por ejemplo, tenéis un gráfico ilustrado de que está confinado un conjunto de átomos individuales, iones, por ejemplo, de calcio, en una configuración lineal. Y hacemos irradiar láser en uno de los átomos en un extremo, el otro extremo también una radiación láser que les pone a temperaturas diferentes. Bueno, pues todos sabemos, tenéis la experiencia de coger una barra metálica, que si calienta un extremo se transmite la energía a lo largo de la barra y se transporta esa energía. Pues aquí estamos intentando entender el transporte energético desde la fuente caliente a la fuente fría a través de esa cadena de iones. Y lo que observamos es que dependiendo de cómo manipulamos esos átomos, pueden tener diferentes configuraciones. Por ejemplo, pues los átomos pueden estar confinados linealmente, como puede ser aquí y aquí, o pueden configurarse, por ejemplo, en esta estructura un poco zigzagueante. Y lo que hemos observado es que el transporte de energía depende crucialmente de la estructura que adquieren esos conjuntos de átomos confinados. Y la pregunta a la que queremos responder en particular, porque hay algunas otras, es, ¿podemos rectificar el transporte de energía? Tenemos una visión natural de que la energía va desde la temperatura más caliente a la fría. ¿Somos capaces de diseñar un sistema que sea permitido que eventualmente transporte energía de la parte fría a la parte caliente? ¿Sí? ¿Podemos construir un rectificador de energía térmica? Esas serían básicamente algunas de las líneas de investigación en las que estamos desarrollando nuestro grupo y que podéis ampliar en la página web que os he dicho y que están en el contexto de la física cuántica y su desarrollo tanto teórico y fundamental como en algunas aplicaciones. El contexto es mayor y no voy a detenerme en ello, como digo, os remito a la información que están en las páginas web. Y lo que sí que me parece importante es dejaros este último mensaje, y es que el desarrollo del conocimiento es una labor intergeneracional, es decir, que vais a encontrar que personas de muy diferentes edades y generaciones están trabajando conjuntamente para empujar las fronteras del conocimiento. Así que lo que esperamos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, es que desarrollen su vocación en cualquier área de la ciencia, en cualquier área de las artes y humanidades, la tecnología, las ciencias sociales y jurídicas o de la salud. Y que eso contribuya a ampliar las fronteras del conocimiento. Y me gustaría insistir en esto, y por qué no, a lograr un mundo mejor con el empleo de ese conocimiento. Así que por último me queda dar las gracias a todas las personas que han permitido aprender de ellas, porque es imposible progresar en el conocimiento si no te dejas enseñar por nadie, así que todas las personas con las que he colaborado me enseñan cosas día a día, a las instituciones que financian nuestra investigación a través del impuesto que pagan vuestros padres,
y sobre todo a la institución, en este caso las distintas universidades, que me han dado un trabajo y permiten que mis ideas puedan ser desarrolladas, y por lo tanto a la sociedad que permite que esas infraestructuras existen. Así que termino con esto, me someto a vuestras preguntas y ahí os dejo mis coordenadas. Muchas gracias.